¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestra lección 23ª de nuestro curso del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y esta vez vamos a hablar sobre la bienaventuranza, la gracia y la libertad. Y comenzaremos toda esta sección acerca de la vida en Cristo, que es el núcleo propiamente son los mandamientos, pero no solamente los mandamientos, sino la vida en Jesucristo. La vida del cristiano, lo que debe vivir. Hemos tratado en la primera sección sobre lo que el cristiano cree, en la segunda lo que celebra o cómo da culto a Dios, cómo se une a Dios, y en la tercera sección vamos a hablar acerca de cómo vive el cristiano. Bien, y son varios números, entonces tendrás allí en la descripción de este video, en nuestro sitio, vas a encontrar los números que vamos a utilizar en esta lección. Comencemos entonces haciéndonos algunas preguntas. Bueno, el mensaje cristiano es un mensaje de vida y de libertad para todo el hombre. Por eso ilumina cuál es el destino del hombre, dónde está su felicidad, cómo se consigue esta felicidad. Entonces, si es así, si es un mensaje de libertad, lo que propone el cristianismo, el mensaje cristiano, ¿por qué el hombre necesitaría una especie de mochila, que es la gracia? Porque la gracia es algo como algunos dicen como una especie de superestructura, un plus que se le pone al hombre encima para poder hacer el bien. ¿Por qué necesitaría eso? Eso es lo que vamos a ver en esta lección. El cristianismo es una forma de vivir, ciertamente, no un conjunto de normas a cumplir, sino un modo de vivir, ¿sí? Las normas para cumplir están allí, pero no son solamente ellas, sino que es una forma de llevar nuestra existencia, no una forma más, es el modo de llevar la existencia propiamente. Ahora, podríamos también preguntarnos, ¿por qué se dice que la moral cristiana consiste en vivir en Jesucristo? ¿Y en qué se diferencia la moral cristiana de otros sistemas morales? Si es solamente cumplir algunos mandamientos y seguir algunas normas, entonces no habría ninguna diferencia sustancialmente entre la moral cristiana y otras morales, salvo en cosas accidentales. Veremos nosotros eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? En la carta a los Gálatas de San Pablo, capítulo 5, versículos 1 al 14, dice lo siguiente. Para ser libres nos libertó Cristo. Habéis sido llamados a la libertad. Solo que no toméis de esa libertad para pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A eso se refería San Agustín cuando decía, ama y haz lo que quieras. No se refería al amor que como nosotros lo solemos entender en nuestros tiempos, como simplemente un conjunto de afectos y sentimientos. No, cuando San Agustín habla de amor, habla de buscar el bien del prójimo, amarlo como a mí mismo. Y buscar mi bien no es otra cosa que amar a Dios sobre todas las cosas. En eso está pensando San Agustín, cuando dice ama y haz lo que quieras. Comencemos entonces. Lo primero es definir o entender qué es la moral cristiana. La moral cristiana o el modo de vivir cristiano es vivir en Jesucristo. Algunos piensan que la moral cristiana es simplemente un conjunto de prohibiciones, que no hagas esto, no hagas aquello, no hagas pitos y flautas. Bueno, pero no es exactamente eso, ¿sí? No es un conjunto de normas a seguir, sino que para entender lo que es la moral cristiana hay que fijarse, podemos fijarnos, mejor dicho, en los títulos de esta parte. Fijémonos cómo empieza diciendo. Primero, la vida en Cristo, que es lo primero. O sea, vivimos nosotros en Jesucristo. Si hay unas normas, es porque nosotros vivimos en Jesucristo. Ese es el punto. Y lo segundo es, en la primera sección dice, la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es esa vida en Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos lleva a vivir en Jesucristo. Entonces, las dos secciones son, las dos secciones en las que está dividida la parte de la vida en Cristo es, primero, la vocación del hombre, que es la vida en el Espíritu, y luego los 10 mandamientos.
¿sí? Porque tenemos esta vocación, por eso tenemos los mandamientos. Veamos después, veremos en qué forma están puestos los mandamientos para que sea más fácil para nosotros. Entonces, el compendio define la moral cristiana como la vida en Jesucristo. No es solo imitando a Cristo, sino que viviendo en Jesucristo. O sea, no se trata solamente de cumplir un conjunto de normas, sino que ese conjunto de normas se da porque nosotros vivimos en Jesucristo. Digamos con un ejemplo. Alguno pensará que consiste solamente en limpiar la casa. Ser buen cristiano es tener la casa limpia, o sea, tener la casa sin suciedad, sin nada que manche la casa, que son los pecados. Sin embargo, la moral cristiana consiste en que nosotros vivamos en Jesucristo por la gracia. O sea, se limpia la casa para que Dios viva en ella, en esa casa. Ese es el punto central. Si nosotros entendemos así, vamos a animarnos muchísimo más a cumplir los mandamientos. No vamos a cumplir los mandamientos solamente para poder sentirnos bien con nosotros mismos y tener la libreta limpita, ¿no? Acá no hay manchas. Sino porque Cristo viene a vivir en nuestras almas. Si fuese solamente para ser buenos, entonces bastaría cualquier otra religión. Las otras religiones tienen más o menos, tienen más o menos normas morales parecidas. Pero el cristianismo consiste en que Dios viva en nosotros y que nosotros vivamos en Él. Así que esto se logra con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso existe esta primera sección que dice la vida en el Espíritu. Y después hablaremos de los mandamientos. Bueno, veamos. 357. Lo que se profesa en el símbolo de la fe, los sacramentos lo comunican. Eso que nosotros creemos en el credo, los sacramentos comunican, nos hacen experimentar. Esto que decimos, yo creo que esto es así, yo creo en esto porque Dios lo ha revelado, y bueno, ¿y cómo lo experimento? ¿Cómo tengo experiencia yo de Jesucristo? Por los sacramentos. En efecto, en los sacramentos, los fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo. En los sacramentos, la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo, que les hacen capaces de vivir la vida nueva de hijos de Dios en Cristo. Vamos a ver lo que es la gracia, que es muy importante ese tema de la gracia. Entonces, esa es nuestra dignidad. El 428, por su parte, vamos a ir más para adelante, nos dice que todos estamos llamados a la santidad cristiana. Todos los fieles estamos llamados a esa santidad. Esta es la plenitud de la vida cristiana y perfección de la caridad, y se realiza en la unión íntima con Cristo. Nadie es maduro propiamente si no es santo. Alguno dirá, ¿y cómo voy a ser yo maduro entonces? Si no soy santo, soy inmaduro. Claro, solamente los santos son maduros propiamente. Cualquiera que no sea santo, o que no esté en camino de santidad, no, en realidad tiene siempre algún aspecto de inmadurez. La santidad es la madurez propiamente. Y esa es la vocación a la que nosotros estamos llamados, porque nuestro modelo es Jesucristo y la santidad consiste en vivir en Él siendo como Él. Pero no es simplemente un modo de vivir, no olvidemos ese tema, es vivir en Jesucristo. Es un estado más que un modo de actuar simplemente. El camino de santificación del cristiano que pasa por la cruz tendrá su cumplimiento en la resurrección final de los justos. Ahí recién la cosa se va a concluir y completar, cuando Dios sea todo en todos. Mientras tanto, nosotros estamos en vía. Entonces, no puede ser verdaderamente feliz aquel que no esté en vías de santidad, que no esté caminando por el camino por el cual se alcanza la santidad. Entonces, esta vida cristiana, como dice San Pablo, ya no es una vida según la carne, sino una vida según el Espíritu Santo, según el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es quien nos une a Cristo para vivir con Él. Nosotros no podemos unirnos a Jesucristo si nosotros somos criaturas, y Cristo, siendo Dios, ¿cómo nos unimos a Él? Y a través del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros desde el bautismo, y entonces Él es el que nos conecta con Jesucristo, para que nosotros vivamos como Jesucristo y por el Espíritu Santo vivamos en Jesucristo. Y esto exige en el cristiano una conversión. Si vamos a vivir unidos a Jesucristo, yo no puedo vivir entonces de cualquier modo,
Yo debo cambiar de vida. Y con este cambio de vida, yo intento agradar a Dios, cumplir su voluntad, amar a los demás como Cristo me amó, como Cristo nos enseñó, amándome a mí, amándonos a nosotros. Y hace falta entonces la ayuda del Espíritu Santo para lograrlo. ¿Cómo vamos a hacer nosotros semejante cosa tan difícil para la sola naturaleza humana? ¿Qué fuerzas tenemos para eso? Ninguna. Así que el Espíritu Santo nos da a nosotros la gracia, las virtudes y los dones. La gracia, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. A la vida cristiana se le puede llamar realmente la vida de la gracia. Y por esa gracia nosotros vamos recibiendo todo lo demás. El que está en gracia recibe las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Ya iremos estudiando cada uno de ellos. Veamos el 422 de nuestro compendio. ¿En qué consiste la justificación? La justificación y esto es muy importante, estos son los conceptos más importantes, de los cuales muy poco a veces se habla en la catequesis. De hecho, he conocido un material de catequesis donde ninguna vez se hablaba de la gracia. Impresionante, imagínense. Dar catequesis sin hablar de la gracia. Y puede haber, pero no puede ser así para nosotros. Nosotros estamos haciendo catecismo católico y queremos que sea un catecismo católico de verdad, bien hecho. Y entonces, estos son, digamos así, los conceptos más importantes de esta lección. ¿Qué es la justificación? La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de Dios que borra nuestros pecados y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Es lo que se llama el estado de gracia. Somos justificados por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado en el bautismo. Con la justificación comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo. Eso es lo que se da cuando decimos la gracia santificante. Lo que hace la gracia santificante es hacernos justos, hacernos santos delante de Dios. Ese muchacho que viene y se confiesa y pide perdón de sus pecados mortales y sale perdonado de todos sus pecados, ese muchacho es santo en su ser. Aunque su conducta, es santo hasta que cometa otro pecado mortal. Es santo hasta que cometa otro pecado mortal. Por eso él se va a esforzar para poder vencer con la ayuda de Dios, con la oración, con la vida ascética. Se va a esforzar para poder evitar el pecado mortal, para no perder la santidad de vida. El santo es aquel que no pierde el estado de gracia. Que es lo que nos logra a nosotros la justificación. Nadie verá a Dios sin santidad, dice. Por eso es necesario que nosotros seamos justificados, santificados, seamos justificados por el Espíritu Santo, por la gracia. Bueno, ¿y qué es la gracia que justifica? Entonces, lo que justifica es la gracia. La gracia, entonces, es un don gratuito de Dios por el que nos hace partícipes de la vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Se le llama gracia habitual, gracia santificante o gracia deificante, porque nos hace parecidos a Dios, porque nos santifica y nos diviniza. Gracia habitual, gracia santificante, estado de gracia. Es lo que nosotros perdemos cuando cometemos un pecado grave. Esta gracia es sobrenatural porque depende enteramente de la iniciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de la inteligencia y de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra experiencia. Nosotros no podemos, esto escapa completamente a todo lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Dios nos hace herederos de la vida eterna, partícipes de la vida sobrenatural, herederos del cielo. La gracia logra eso. ¿Sí? Entonces, la gracia santificante nos hace partícipes de la vida divina, porque nos hace, nosotros nos nutrimos, digamos así, de la vida de Dios y nos hace herederos del cielo. Por eso el que está en gracia puede decir que es heredero del cielo. No por sus méritos, sino porque Dios se lo está regalando. Así que
Nos hace partícipes de la vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Por eso, el que no está en gracia no puede obrar completamente por amor a Dios. Porque el que no está en gracia significa que no está arrepentido de sus pecados, que no está con su voluntad unida a Dios. Pero sobre todo, que ha rechazado el don de Dios. Porque no se trata de ser buenos nosotros, se trata de que Dios nos da a nosotros esos dones. Finalmente, también existen otros tipos de gracia, nos dice el compendio del Catecismo. Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia. Están las gracias actuales, están las gracias sacramentales, las gracias especiales o carismas. Y entonces, ¿qué son las gracias actuales? Son dones de Dios en circunstancias particulares. Son como empujoncitos de la gracia, de Dios, perdón, para poder hacer el bien. Cuando yo voy a ayudar a mis padres y digo, quiero hacer el bien aquí. Gracia actual. Las gracias que nos hacen actuar. Esa es la gracia actual. Cuando voy a misa entre semana, gracia actual. Tengo fuerzas para poder hacer el bien, para cumplir con mi deber, para cumplir con lo que Dios me pide, para ir a la misa el domingo, gracia actual. Cualquier cosa buena que yo haga, un empujón de la gracia actual. La gracia sacramental son los dones propios de cada sacramento. Cada sacramento tiene su don propio. Y vimos nosotros cuál es la gracia de cada sacramento en el módulo anterior. Las gracias especiales o carismas son gracias especialísimas por los cuales Dios quiere hacer un bien a la iglesia. Entonces, las gracias fundacionales, por ejemplo, entran allí. Los fundadores, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, y otros santos menores, no menores, digamos, en importancia histórica, pero no delante de Dios. Ellos han recibido carismas o gracias especiales para el bien de la iglesia. También están las gracias de estado, que son las gracias que recibe cada persona en su estado en particular, el casado, el sacerdote, el religioso. Y estas gracias de estado acompañan el ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilidades de la vida. Muy bien, hasta aquí entonces la gracia. No olvidemos esto. La gracia es una participación, la gracia santificante, es una participación de la naturaleza divina que nos hace herederos del cielo. Participación de la naturaleza divina y herederos del cielo. Ahora, pasemos ahora a hablar sobre el fin de la vida humana y que es la bienaventuranza. Y para eso vamos al número 358. Bueno, entonces, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Está inclinado y ordenado a la felicidad eterna. La dignidad de la persona humana está arraigada en su creación, a imagen y semejanza de Dios, dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de voluntad libre. La persona humana está ordenada a Dios y llamada con alma y cuerpo a la bienaventuranza eterna, nos dice el número 358. El hombre puede pensar en Dios, puede amar a Dios. Eso es lo que nos hace a imagen y semejanza de Dios, principalmente, ¿no? Eso es lo que hace el hombre. Y esa es la dignidad que hay en el hombre. Y eso es porque Dios le ha dado ese don. Y ese es el fin de la vida del hombre. Ahora, ¿qué es la bienaventuranza eterna? A veces solemos usar este término. Hay que pensar o inclinarnos o esforzarnos para alcanzar la bienaventuranza eterna. Bueno, la bienaventuranza eterna, dice el número 362, vamos a saltar allí, consiste en la visión de Dios en la vida eterna. O sea, la bienaventuranza eterna es la felicidad eterna. Es ver a Dios. Porque allí seremos en plenitud partícipes de la naturaleza divina. Aquí lo somos como iniciados eso por la gracia santificante. La gracia santificante nos conecta con Dios, pero al modo humano, digamos así, todavía estando en este mundo. Pero en el cielo nosotros veremos a Dios tal cual es. Ahí seremos en plenitud partícipes de la naturaleza divina, de la vida de Dios, sin que nosotros nos convirtamos en Dios. Esto no es que vamos a ser como una gotita que se funde en el mar. No, no, no. Mantendremos en el cielo nuestra naturaleza humana, sí, nuestra naturaleza humana, nuestra individualidad, pero estaremos unidos a Dios. Y seremos en plenitud
partícipes de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria, o sea, de la vida íntima de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La bienaventuranza sobrepasa toda la capacidad humana. Es un don sobrenatural y gratuito de Dios, como la gracia que nos conduce a esa bienaventuranza. Esto es gratuito. No merecemos, no pensemos nosotros que podemos merecer. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si queremos nosotros la vida eterna, si queremos alcanzar la vida eterna, entonces es necesario que nosotros elijamos el bien y evitemos el mal. Y si Dios nos dice cuál es el camino del bien, que nosotros elijamos cuál es el bien. Por eso Dios nos plantea a nosotros los mandamientos para que más fácilmente entendamos nosotros cuál es el camino del bien. Ahora, para llegar a esa felicidad de la que nosotros hablamos, hay que seguir el camino de las bienaventuranzas, que nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo, por ejemplo. Y este camino marca la diferencia, el contraste entre los que quieren vivir según la carne y los que quieren vivir según el Espíritu. Los que quieren ser fieles a Dios a veces padecen en este mundo, como Jesucristo, pero se les promete la felicidad eterna, que así nos indica justamente el final de las bienaventuranzas. El final de las bienaventuranzas dice eso. Felices ustedes cuando los calumnien, los persigan, los insulten, los persiguen y digan contra ustedes toda clase de calumnias. Porque así han tratado a sus padres. Así le han tratado a Jesucristo. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? 359. El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo, gracias a Jesucristo. Gracias a eso que Cristo nos da para poder alcanzar la bienaventuranza. En el Evangelio, Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin, las bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo hombre que, siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien y evita el mal. Y eso lo encontramos nosotros en el camino de las bienaventuranzas. Para eso, te invito a que en la descripción de este video, ¿sí? en la lección, vas a encontrar una lección divina que hice yo sobre el texto de las bienaventuranzas, y entonces podrás, cuando puedas, meditar mejor en ese texto de las Sagradas Escrituras. Así que las bienaventuranzas responden al deseo de felicidad que hay en el hombre, y que Dios ha puesto en el corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, el único que puede satisfacer. Las bienaventuranzas son el camino de la felicidad del hombre, y todo hombre que quiera ser verdaderamente feliz tendrá que hacer ese camino. La felicidad no significa no sufrir, justamente, y es lo que las bienaventuranzas nos van a explicar. No significa no sufrir, significa hacer el bien y evitar el mal, a una costa de nuestro bienestar temporal, pero no así el eterno, porque Dios quiere darnos a nosotros la felicidad eterna. Así que, en Jesucristo nosotros encontramos que las bienaventuranzas son el centro de la predicación. Recogen y perfeccionan las promesas de Dios hechas a partir de Abraham, dibujan el rostro mismo de Jesús, lo hacen comprensible, se entiende qué es lo que está haciendo, y trazan la auténtica vida cristiana, desvelando al hombre el fin último de sus actos, que es la felicidad eterna en el cielo. No este mundo, ¿sí? No este mundo, sino las bienaventuranzas eternas. A aquel cristiano que dice, no, que predicar el cielo hace que la gente se despreocupe de la justicia social, de que la gente haga el bien, que se corrijan las injusticias. Todas esas cosas podríamos hacerlo ciertamente, pero no podemos olvidar que no se puede alcanzar la felicidad definitiva en este mundo, sino que en este mundo únicamente lo que muchas veces nos toca es el sufrimiento, pero ese sufrimiento tiene sentido, porque somos llamados a la bienaventuranza eterna. Si nosotros entendemos así, hasta los pobres serán ricos, hasta los pobres podrán ser ricos. Los pobres que no podemos darle a todos ellos
como el anticristo dirá en los últimos tiempos, engañará a todos haciéndoles creer que todos podrán ser ricos. Pobreza cero, va a decir el anticristo. Pobreza cero. Que no pasa de ser eslogans. Ya he escuchado esa expresión muchas veces. ¿Quién logró? Pero son como ecos del futuro, del anticristo. Y engañará a muchos, pero los cristianos sabrán, no importa si uno es pobre o rico. Lo que importa es que esté en el camino de la bienaventuranza y que entienda que tiene una riqueza que nadie le puede quitar. Haceos un tesoro allí donde ni el gusano ni la polilla puede corroer, ni el ladrón puede robar. ¿Sí? Haceos tesoros en el cielo, dice el Señor. Haceos tesoros en el cielo. Veamos la fórmula de la bienaventuranza en el apéndice de oraciones al final de nuestro compendio. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Veamos ahora la libertad humana en la tercera parte de nuestra lección. Dios ha querido, una vez que vimos todo este tema, hago un salto aquí, hablamos sobre qué es la vida en Jesucristo, hablamos sobre el fin de la vida, qué es la vida en Jesucristo y qué es la gracia santificante, hablamos sobre el fin de la vida humana, que es la bienaventuranza y es el cielo, que es la riqueza de los pobres y la verdadera riqueza de los ricos, y es lo que va a hacer que tanto ricos sean generosos como pobres sean pacientes. Ahora hablemos finalmente de la libertad humana. Dios ha querido que nosotros recorramos libremente el camino que nos lleva a Él. ¿Por qué Dios no hizo por fuerza al hombre bueno? Porque podía Dios así evitar muchos males, porque muchos de los males, la inmensa mayoría de ellos, son producidos por la libertad del hombre. De hecho, todos los males es por una sola libertad mal utilizada, que es la del pecado de nuestros primeros padres. Dios, sin embargo, sabía que el hombre no podría amarle si no fuese libremente. El amor que no es libre no es amor. Es instinto, es inclinación, pero no es amor. Entonces, la libertad así es un don de Dios que nos permite realmente amarle. No amarle de verdad, sino amarle mínimamente, amarle. De hecho, amarle, sino sin libertad no existe amor. Entonces, el hombre tiene la libertad por estar creado a imagen de Dios y permite hacer muchas cosas, pero solo alcanza la perfección cuando se dirige hacia el bien, o sea, hacia Dios. El hombre que no elige el mal está mal utilizando su libertad y de hecho se hace esclavo. De hecho se hace esclavo. Solamente el hombre que elige el bien libremente, ese es el que tiene su libertad, digamos, coronada, y no pierde su libertad. El 363 nos dice que la libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas. La libertad es la característica de los actos propiamente humanos. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo también el hombre. Eso es lo que dije. Cuanto más se hace el bien, más libre se va haciendo el hombre. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios, que es el bien supremo. Porque la libertad es para elegir el bien. El hombre que elige el mal no es libre realmente. El primer movimiento quizás sea de libertad, pero después se pierde esta libertad. La libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Es posible elegir entre el bien y el mal, pero eligiendo el mal, pierdo yo la libertad. Porque el hombre, para que tenga libertad, debe estar en el uso de todas sus facultades. Debe estar libre de ataduras también, no solamente con posibilidad de elegir el bien y el mal, sino libre de ataduras. Entonces, cuando el hombre elige el mal,
lo que está haciendo él es perder sus fuerzas. Pensemos en un hombre que libremente elige emborracharse. ¿Qué pasa con un hombre que libremente elige emborracharse? Bueno, eligió libremente el mal. ¿Y qué hace ahora el mal con él? Lo que hace el mal con él es esclavizarlo. Pensemos así en cualquier otro pecado. Así que la libertad implica también la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal es un abuso de la libertad que conduce a la esclavitud del pecado. Cada hombre entonces es creado libre, ¿sí? Por eso tiene derecho al ejercicio de su libertad que nadie le puede arrebatar. Nadie puede forzarle a hacer nada que él no esté dispuesto a hacer. Tiene que libremente dirigirse hacia su fin. Por eso, por ejemplo, es inválido el bautismo forzoso de un hombre que no quiere hacerse bautizar. Hubo bautismos forzosos, por supuesto, pero aunque el bautismo sea un bien tan grande, un bien preciosísimo, excelentísimo, no puedo yo obligarle a nadie a elegir el bien. No puedo obligarle a elegir el bien. Aunque si él elige el mal, se hace esclavo. ¿Y a los niños los obligamos? No, los niños son un caso especial, digamos así. Los niños son un caso especial porque a los niños no tienen capacidad de elección, entonces sus padres eligen por ellos. Así eligen que se vistan, que se bañen, que se cepillen los dientes, que se levanten de mañana, que hablen cierto idioma, que aprendan ciertas cosas, porque no saben qué es todavía lo bueno. Entonces los padres los educan, les van llevando para que vayan eligiendo el bien. Entonces, por eso se bautiza a los niños. Es distinto el tema, es distinto. Pero luego de eso, el niño tiene que elegir lo suyo, y aunque esté bautizado, igual puede condenarse, porque puede no elegir a Dios. 365 nos dice lo siguiente. El derecho al ejercicio de la libertad es propio de todo hombre en cuanto resulta inseparable de su dignidad de persona humana. Este derecho ha de ser siempre respetado, especialmente en el campo moral y religioso, y debe ser civilmente reconocido y tutelado dentro de los límites del bien común y del justo orden público. No voy a entrar a explicar todo este tema, cuáles son sus implicancias, pero es básicamente lo que ya he dicho. Ahora, ¿cuáles son sus consecuencias? Bueno, porque el hombre es libre, es también responsable de lo que hace. Lo que hace es suyo y es culpable cuando obra mal. Hay circunstancias que quitan la responsabilidad. Cuanto más voluntario es un acto, más responsabilidad hay. Veamos nosotros esto. 364 nos dice que la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. Aunque tanto la imputabilidad como la responsabilidad de una acción puede quedar disminuidas o incluso anuladas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los afectos desordenados y los hábitos. Entonces, cuando una persona obra el mal, lo que quiere decir aquí es que puede darse que esa persona no obre con completa libertad. Entonces, si la persona libremente obra el mal, es plenamente responsable del mal que ha hecho. Y si no, ¿qué sucede? Y si no, bueno, entonces nos dice el compendio algunas causas por las cuales puede no haber completa voluntariedad en el acto, o sea, libertad. ¿Y cuáles son? La ignorancia, no sabía que estaba mal, no sabía que haciendo tal cosa haría un mal. La inadvertencia, sabía pero no me daba cuenta que aquel acto estaba produciendo un mal. La violencia soportada, que yo sea forzado a hacer un mal, ya sea forzado físicamente o psicológicamente. El miedo, porque se me impuso un miedo real, de un mal real o aparente. Pudieron haberme amenazado de que me harían alguna cosa, sería un mal aparente, o un mal real que está presente delante de mis ojos y que me consta, y entonces tengo miedo, y al hacer por miedo, bueno, entonces también se ve grandemente disminuida la libertad para obrar y por ello la culpabilidad. Los afectos desordenados, también si la persona está muy inclinada por haber cometido un pecado, un cierto pecado, mucho tiempo, entonces quedan los afectos desordenados. O qué sé yo, incluso también puede ser de los que se enamoran perdidamente. Son como afectos desordenados.
son afectos desordenados, o quien ama a quien no debe, que yo podría ser también eso, porque no es que todo amor sea bueno, también si yo me enamoro de quien no debo, entonces eso sería un afecto desordenado y del cual puede que me sea difícil salir. Y los hábitos, o sea, la costumbre de hacer algo. Me acostumbro a hacer alguna cosa y entonces quedo habituado a eso. Entonces, la imputabilidad significa que uno sea culpable delante de Dios y de su conciencia. La responsabilidad pueden quedar disminuidos y a veces incluso anulados, si es que estos elementos, dependiendo de cómo estén, ¿sí? Dependiendo de cómo estén estos elementos. Así, una persona puede no tener culpa, y esto sirve mucho en la confesión, puede no tener completamente culpa, y entonces si no tiene culpa, no ha pecado, cuando algunos de estos elementos hacen que la persona haya cometido tal o cual pecado. Entonces, una persona que está muy viciada en pornografía, por ejemplo, que es un vicio de nuestro tiempo, entonces puede suceder que ya no tenga control sobre sus acciones y entonces termine viendo sin poder resistir. ¿Qué significa? Bueno, entonces ya no peca la persona porque está habituada. No, significa que él ya no le es imputable completamente. No significa que la persona no tenga que salir a buscar ayuda. Claro que sí. Al contrario, porque está muy mal. Está muy mal esa persona. Nos ayuda simplemente a ver cuál es la relación entre libertad y responsabilidad. ¿Sí? A veces nosotros vemos simplemente el acto y decimos, esto está mal, ¿por qué no deja? Puede que no sea responsable la persona por estas condiciones que ya hemos dicho y explicado. En el número 367 nos dice que la moralidad de los actos humanos depende de tres fuentes. El objeto elegido, es decir, el bien real o aparente, la intención del sujeto que actúa, es decir, el fin por el que lleva a cabo su acción, y las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de la misma. Esto es muy importante porque para hablar sobre moral y para decir si una cosa es buena o mala, nosotros tenemos que preguntarnos sobre estas tres cosas, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que resuelve la cuestión del tatuaje, ¿sí? Entonces voy a poner aquí el ejemplo del tatuaje. Cuando una cosa está mal, el tatuaje está mal. Bueno, entonces la pregunta es, primero, el objeto elegido. Es decir, si es un bien real o un bien aparente, porque el hombre nunca elige un mal. Siempre elige una cosa porque ve él que sea un bien. Puede que sea un bien real, de verdad, o puede ser que sea un bien aparente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy, la cosa objetivamente? No lo que yo siento que es, sino si la cosa objetivamente es un bien o un mal. Objetivamente. ¿Y cómo yo sé si una cosa es un bien o un mal? Puedo ver por sus efectos, por su naturaleza. Claro, uno dice, un dibujo pegado en la piel, ¿es un bien o un mal? Bueno, la verdad es que eso es simplemente, podría inclusive preguntarse, ¿podría ser un bien eso? O por lo menos es indiferente, pero ¿qué es un dibujo en la piel? Bueno, un dibujo en la piel no impide que la piel cumpla su fin, me impide a mí que cumpla yo mi fin, impide que mi brazo pueda levantarse y hacer algunas cosas, nada. Entonces, podría ser una cosa por lo menos indiferente. Un alimento, si es bueno, es un bien. Aquí un dibujo en la piel, y si uno dice, bueno, me voy a tatuar a la Virgen María, a la Virgen de Cajacupé, podría ser un bien en sí mismo. Un bien en sí mismo. Esperen, todavía no se apuren, no vayan saliendo corriendo aquí a tatuarse a la Virgen de Cajacupé en el brazo. Segunda fuente de la moralidad, la intención del sujeto que actúa. Entonces, ¿cuál es el fin que yo estoy buscando? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? Y aquí es donde 3/4 capotan, 3/4. Porque entonces, y no me vayan a mentir, los que se quieren hacer tatuajes generalmente lo hacen por vanidad. Por vanidad. Con lo cual, convierten su tatuaje en un pecado de vanidad. ¿Sí?
Entonces, ¿qué quiero? Quiero hacer para poder mostrar, para que los otros miren, porque quiero estar yo orgulloso de un tatuaje, porque costó mucho y porque me costó dinero y dolor y aquí está. Miren qué obra de arte, qué obra que... Me van a decir que eso no se llama vanidad, se llama vanidad. Entonces, aunque sea la Virgen María y la mejor obra que exista de la Virgen María, igual no puedo hacérmelo, no puedo hacerme, porque sería por vanidad. Sería para buscar el vano aprecio de los demás, sin ninguna virtud, sin ningún mérito propiamente. Si los fines son para poder... Si el fin es nada, me quiero hacer una mariposita aquí en la espalda, entonces, claro, el fin hace que pueda parecer indiferente. Me quiero hacer una mariposa aquí detrás de la oreja. Claro, no dice una mariposa. Fíjense. Mariposa es digamos, un bien, o sea, un dibujo de una mariposa no es un mal, ¿no? Luego, segundo, tenemos quiero hacerlo porque simplemente me gusta el dibujo y no. Hasta ahora todavía no pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. No, perdón, voy a cambiar el tema para poder ilustrar mejor. Quiero hacerme una mariposa en la espalda, en el medio de la espalda. ¿Sí? Entonces me hago la mariposa, que parece un bien. Luego la intención es simplemente por gusto estético, una linda mariposita. Tercera fuente de la moralidad. Las circunstancias de la acción, incluidas las consecuencias de la misma. ¿Qué quiero hacer yo con esa mariposa? Mostrarla. Si yo muestro la mitad de mi espalda, bueno, en el caso de los varones no, porque somos todos feos y para feos ya estamos los hombres. Pero una mujer que muestra la mitad de su espalda para que se pueda ver, como está mostrando una zona que se llama, los teólogos, los moralistas clásicos, semi-honesta, una zona semi-honesta, entonces está lo que ella necesita de la desnudez, o de una semidesnudez para poder mostrar aquello que está logrando con aquel tatuaje. ¿Entienden? Entonces, el tatuaje en general requiere de la desnudez para que pueda cumplir con su objetivo, porque no voy a hacer una mega obra que me cuesta 2 millones de guaraníes o qué sé yo, $500 si nadie la va a ver y nadie me va a decir qué lindo, qué espectacular, yo quiero uno igual, ¿verdad? O sea, nadie hace para eso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos estas tres cosas que nos dicen si algo es bueno o no, ¿sí? La moralidad depende de tres fuentes. Primero, la cosa en sí mismo. Segunda, si es la cosa en sí mismo, si es un bien real o aparente. Si es aparente, un bien aparente es malo. Si es un bien real, es bueno. La intención del sujeto, si lo que yo busco tengo que ser muy sincero aquí, es pecado. Luego, aunque la cosa sea buena, un bien real, igual estoy pecando. Como quien da limosnas porque quiere sacarse una selfie. ¿Comprenden? Entonces, no hay virtud. Entonces, el fin que yo busco, ¿qué es lo que estoy buscando con esta limosna? La intención del sujeto. Y finalmente, las circunstancias, incluidas las consecuencias. Circunstancias, que es lo que rodea en el momento en que se hace y las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Lo que rodea en el momento en que se hace y las consecuencias de lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, tomarme una cerveza no está mal, pero en ciertas circunstancias puede escandalizar. Entonces, yo tengo que cuidar esas circunstancias. Tengo que cuidar de esas circunstancias y evitar hacerlo entonces. Esas consecuencias. Yo conozco esas consecuencias, todavía me hace más culpable. Porque yo tengo que cuidar el alma del prójimo. Muy bien. Entonces tenemos estas tres fuentes de la moralidad. Que está aquí y es bueno anotar bien este párrafo 367, porque nos aclara muchísimas cosas. Así que entonces, ahora digamos, las obras buenas se unen al sacrificio de Cristo adquiriendo así méritos ante Dios. Si la obra que nosotros estamos haciendo es buena, o sea, si el objeto elegido es bueno, si la intención es buena y si las circunstancias son buenas,
entonces, por obra del Espíritu Santo que está en nosotros, por la gracia santificante, se pueden unir al sacrificio de Cristo y entonces adquieren lo que se llama mérito. Mérito ante Dios, que por nuestros propios medios nosotros no tendríamos. 426. Yo sé que esta clase está larga, pero los temas de moral son así que vamos a tener más paciencia durante toda la sección moral porque nos va a llevar más tiempo. El mérito es lo que da derecho a la recompensa por una obra buena. Respecto a Dios, el hombre por sí mismo nunca puede tener mérito. Imagínense que el hombre pueda cobrar a Dios, aunque sea un poquitito. No puede. El hombre no puede merecer nada, habiéndolo recibido él todo gratuitamente de Dios. Sin embargo, Dios da al hombre la posibilidad de adquirir méritos mediante la unión a Cristo, a su amor, que es fuente de todo mérito ante Dios. Por eso los méritos de las buenas obras tienen que ser atribuidos primero a la gracia de Dios y después a la libre voluntad del hombre. Entonces, ¿yo puedo merecer el cielo? Claro, yo puedo merecer el cielo, pero no por mi fuerza, sino porque yo estoy unido a Jesucristo. Entonces, ciertamente, puedo yo decir que merezco la vida eterna o merezco el premio eterno por estas cosas buenas que yo estoy haciendo. Pero lo primero es por la gracia de Dios, porque es la gracia la que da los méritos sobrenaturales, la gracia actual es la que me empuja a hacer el bien y finalmente es mi voluntad. Y repetimos, no es que nuestra voluntad sea capaz de hacer el bien por sí mismo, sino que Dios es el que nos empuja a hacer el bien. Recuerden, acá hay un tema muy difícil de moral que se llama el tema de la gracia y libertad. Yo no voy a entrar a explicar esta cuestión porque este es un curso de catecismo y es necesario que nosotros ciertas máximas y ciertas doctrinas las entendamos básicamente bien, pero básicamente, sin entrar en las discusiones teológicas y en ciertas cuestiones que son más de teólogos. Entonces, si tienen dudas sobre el tema, pueden dejar comentarios aquí y les iremos haciendo referencia a otros artículos o clases que podamos hablar donde podamos nosotros hacer mejores referencias y profundizar más sobre la cuestión. 427 nos dice que bajo la moción del Espíritu Santo podemos nosotros merecer para nosotros mismos y merecer para los demás las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar la gloria eterna, así como también los bienes temporales que nos convienen. O sea, podemos pedir gracias espirituales, la perseverancia, la constancia, la fortaleza, aumento de fe, esperanza y caridad, y podemos pedir para nosotros y para los demás. Y también podemos pedir bienes temporales, trabajo, estudio, que consigamos algún bien en específico, podemos pedir resolver dificultades con alguna persona, podemos pedir a Dios que nos ilumine para poder pasar un examen o que nos haga alcanzar el alimento de cada día. Cosas tan simples como esas, porque Dios también se ocupa de ellas. Nadie puede merecer la primera gracia, que está en el origen de la conversión y la justificación. ¿Qué significa la primera? La gracia primera es aquel movimiento por el cual nosotros elegimos a Dios. ¿Sí? Esa gracia nadie la puede merecer. Es el movimiento por el cual nosotros decimos, sí, creo en Dios. Esa gracia es siempre gratuita. Por eso en los antiguos catecismos solía decirse, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Pero a partir de allí, una vez que nosotros tenemos ese don gratuito de Dios, nosotros podemos comenzar a merecer siempre unidos a Jesucristo. Entonces, el primer movimiento de la conversión es siempre un movimiento de la gracia. Dios nos empuja. Gracias a Dios, podemos decir realmente después de la conversión. Ahora, según los fines y los medios que se utilicen para conseguir las obras buenas, los actos pueden ser moralmente malos o buenos. Hay que tener en cuenta también las circunstancias y el objeto de estos actos. Hay actos que de por sí son moralmente malos. Vayamos al 368. Entonces, ¿pueden haber actos que no merezcan nada y que sean moralmente malos? Sí, hay actos que son moralmente malos. El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y las circunstancias. Ya explicamos eso. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. Entonces, si el objeto es malo,
no importa qué intención tengas y qué circunstancias, el objeto ya es malo. Entonces, no se puede hacer que sea bueno solamente por la intención y por las circunstancias. Así que nunca está bien hacer un mal para conseguir un bien. El fin no justifica los medios. Un fin malo puede corromper también la acción. Si la cosa es buena y mi fin es malo, entonces aquello simplemente se queda corrompido, como ya dije en el caso de la limosna, que es buena, pero si tengo un fin malo, queda mal, la limosna termina siendo pecaminosa. Así que un fin malo puede corromper toda la acción. Un fin bueno no hace buena una acción que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica los medios. La circunstancia puede atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral. La circunstancia puede atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierte nunca en buena una acción mala en sí misma. Entonces, si hay consecuencias buenas, pero la acción es mala, ya sea por su objeto o por su fin, entonces las circunstancias y las consecuencias no pueden hacer que aquello sea bueno. Hay actos ciertamente que siempre son pecado, siempre son ilícitos. Hay actos cuya elección es siempre ilícita en razón de su objeto. La blasfemia, el homicidio, el adulterio, siempre son ilícitos, por ejemplo, y hay otras cosas más. Entonces, la elección de estos pecados es siempre un desorden de la voluntad, o sea, un mal moral, que no puede ser justificado en virtud de los bienes que eventualmente pudieran derivarse de esas cosas. Entonces, ahí siempre hay un pecado. No se puede nunca justificar eso. Se puede tolerar, pero no se puede justificar. Y mientras no se deje ese mal, la persona está en peligro de condenación eterna. Finalmente, digamos que con la gracia es el Espíritu Santo quien nos ayuda a ser verdaderamente libres y a obrar siempre hacia el bien. ¿Cómo podemos nosotros obrar el bien? Con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo nos da su gracia, la gracia santificante, y además nos alcanza dones y nos concede frutos de su Espíritu. Y estos dones y frutos que en un recién convertido pueden ser muy como débiles, pero si la persona comienza a ejercitar esos dones, comienza a ejercitar los frutos, aprovecha los frutos del Espíritu Santo, entonces puede ir creciendo. Son como pequeñas semillas que pueden producir sus frutos, que pueden crecer en nosotros, que pueden fructificar, pero nosotros podemos aprovechar eso. Y para eso entonces dejo la lectura de los números 366, 389, 390 y 425. Y con eso terminamos esta lección, ¿sí? Así como les dije, las lecciones sobre moral van a ser un poco más largas, y varias de ellas, no todas, pero porque estas cuestiones son un poco más complejas. Y hasta aquí llegamos. Entonces rezamos para poder terminar con esta lección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe, de manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora les dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.